Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes de Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo tiempo de conocer más aún todavía lo que nos está revelando el Padre. Recordemos que estamos viendo una serie de 7 capítulos, técnicamente hablando, porque estamos revisando los 7 espíritus de la menorá, que técnicamente se le puede decir, ¿no es cierto?, en el hebreo, los 7 rujot. Recordemos que rujot es el plural de espíritu y vendría siendo espíritus. Ahora, hemos visto en las semanas anteriores casi todos, porque hoy día estamos entrando al penúltimo, que vendría siendo el temor del Padre, pero finalmente terminaremos justamente con el Ruach HaKodesh. Ahora, dicho eso, es solamente para poder introducirnos a lo que vamos a revisar, les recordamos nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, donde van a tener mucha palabra revelada y varias conexiones que se han perdido en el tiempo a causa del sistema religioso que ustedes bien saben han eliminado algunos libros de la Escritura. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hacemos es volver a reconectar para que puedan entender por qué justamente ocurrieron tal y cuales cosas. Bueno, todo eso está explicado y está justamente resumido en este primer libro que es Conociendo la Vida Eterna, y el segundo libro que viene al posterior, después de haber revisado eso, de haber entendido, y claramente para aquellos que ya están en un nivel de madurez mayor, hay 17 temas en el siguiente libro que es Luz en medio de las tinieblas, 17 temas que vienen de la Escritura profundizando aún más todavía lo que muchos de nosotros quizás damos por entendido, pero al irlo viendo palabra por palabra, sentido por sentido, claramente nos abre aún más todavía el entendimiento. Bueno, dicho eso, entramos ahora casi en recta final, nos faltaría este estudio más el de la próxima semana, y hoy día hablamos justamente del temor del Padre o el temor de Yahweh. En hebreo se dice Yirat Yahweh. Temor de Yahweh, Yirat Yahweh. Ahora, hay que entender que este temor, y creo que muchos de ustedes lo logran entender, que no es el miedo o el susto que puede producir algo, sino que vendría siendo un temor reverente. No es un temor del miedo a un castigo o a algo que ponga mi vida en peligro, sino que es una conciencia de quién es el Creador, lo cual produce un profundo respeto y reverencia ante su grandeza, kedushá y autoridad. Esto me lleva a amar lo que Él ama, a aborrecer a lo que Él aborrece, y también nos implica que va a producir en mí el deseo de obedecer a su palabra, claramente para vivir sabiamente apartado del mal. Lo que el temor del Padre hace justamente que yo me dé cuenta que hay cosas que no debo de hacer. Y eso me va a traer claramente nuevamente al camino. Ahora, recordemos una cosa, el Ruach HaKodesh es el que trae todos estos espíritus conectados. Hablamos de la asociación espiritual, es decir, los espíritus asociados. Vimos en las semanas anteriores cómo el primero se conecta con este, entre comillas, último, y que no es así, sino que son parejas, algo muy curiosamente, digo de esa forma, tal cual como Mashiach envió a los discípulos, a los talmidim, los envió de 2 en 2. Ahora, curiosamente, digo de esta forma, ¿no es cierto?, aquí vemos en la menorá cómo están conectados un espíritu con el otro de forma asociativa, es decir, están interconectados. Pero si ustedes se dan cuenta, todos están conectados al vástago central, que vendría siendo el Ruach HaKodesh. Entonces, claramente el mismo Ruach HaKodesh que hemos recibido justamente cada uno de nosotros, viene con esos espíritus asociados para nosotros ministrarlos y administrarlos. Si usted recuerda, Santiago dice el que tiene falta de sabiduría, que viene siendo justamente uno de los espíritus que tenemos aquí en la menorá, pida al Padre que Él va a dar abundantemente. Ahora, yo les digo, amados, no solamente lo que viene siendo sabiduría, cualquiera que usted considere que le falta, pídalo al Padre y Él lo dará abundantemente. Bueno, dicho eso, quiero que vayamos a entender esto de la Escritura. Vamos a irnos a Génesis capítulo 20, al verso 8. Génesis capítulo 20, verso 8, vamos a ver aquí lo que vendría siendo este temor reverente. Y aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta,
puesto que la misma Torá de Moisés, la Torá del Sinaí, usted bien sabe, estamos hablando en Génesis, aún todavía no ha sido decretada y hay muchas cosas que aún todavía no han sido justamente enseñadas. Pero sí hay que entender que desde Noaj en adelante, con sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafet, hay claramente una instrucción que nosotros las vemos en el momento que el Padre habla con ellos sobre el monte Ararat. Por lo tanto, el temor del Padre, la reverencia al Creador, la conciencia del Creador del universo no es una ignorancia a nivel mundial. Que hoy exista una desviación a tal nivel que hay gente que no cree, etcétera, 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 ese es otro tema y claramente opera fuertemente por causa de la influencia satánica, por decirlo, ya estoy diciéndolo de forma bastante dura, sino que de la influencia de las tinieblas, si lo decimos de otra forma, con sus mismos hijos de la serpiente para desviar el camino de justicia y de verdad a nivel global. Ahora, como entendemos que este temor es un temor reverente, es un temor de respeto, de alguna misma forma en como nosotros como hijos en algún instante, quienes hemos tenido padres claramente, tuvimos también el temor cuando viene el padre, que las cosas tienen que estar ordenaditas y como que cuando el padre habla es otra voz, no es como cuando la mamá lo dice, hay algo diferente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso particular no es muy distinto, claramente que viene un nivel de amor y de excelencia que debe de fluir de parte de nuestro corazón para con él. Génesis capítulo 20, verso 8 dije, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí una circunstancia, ¿no es cierto?, donde un rey llamado Abimelech, ¿no es cierto?, tiene una situación un poco complicada, el padre se le presenta en sueños, le hace unas advertencias. Yo los invito a que por favor lo lean este capítulo completo, porque realmente usted va a decir qué impresionante cuando no se ha conocido este pasaje, ¿no es cierto?, cómo estas cosas ocurrieron en su época. Y ojo, amado, aquí estamos hablando de una persona común y corriente, ninguna persona especial. Estamos hablando de un rey Abimelech, ¿no es cierto?, en este caso del ámbito de los filisteos. Y aquí hay una circunstancia un tanto complicada con la esposa de Abraham. Y vamos a leer aquí. El padre se le presenta en sueños, se lo voy a introducir, y le hace una advertencia que ni se le ocurra tocar a Sará, porque él había tomado a Sará pensando que la mujer era libre. Abraham le ha dicho que era su hermana, etcétera, etcétera. Usted un poco conoce ese pasaje y vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Génesis capítulo 20, verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, estamos hablando que es el rey, ¿no es cierto?, y dijo todas esas palabras a los oídos de ellos. ¿Cuáles son esas palabras? La advertencia que el creador del universo se le presentó en sueños y le dijo: ni se te ocurra tocar a Sará, que es esposa, que tiene marido. Usted léalo ahí y va a entender eso. Y dijo todas estas palabras, ¿no es cierto?, en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Por qué temieron? Porque claramente fue el Creador el que les habló tal cosa con respecto al ámbito matrimonial. Ahí usted se puede dar cuenta de lo que habíamos visto hace semanas atrás con respecto a las leyes, a las 7 leyes que había entregado el Padre a Noé, y una de ellas era con respecto al tema del matrimonio. Y aquí algo ocurrió y se produjo una trifulca con respecto al rey y su séquito, y se temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Se da cuenta que hay un entendimiento de lo bueno y de lo malo? Ya, estamos hablando en esa época. ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Se puede dar cuenta que hay conciencia de mantener el matrimonio en pureza? Ya, seguimos. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, es decir, pensó en su corazón, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer.
O sea, Abraham tenía tal nivel de conciencia del Creador y veía la conducta de las naciones por donde él estaba. Recordemos que él ya estaba en tierra de Canaán, ahí estaban los cananeos, los filisteos, los jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, él ya había visto la conducta pagana, por decirlo de alguna forma. Entonces, por lo tanto, él sacaba la cuenta: si estos están de esta forma, difícilmente van a respetar mi vida, me van a matar, porque claramente él consideraba, como él mismo lo hizo, ciertamente aquí no hay temor de Elohim. Entonces, por eso, de alguna manera, usted bien sabe que él técnicamente no es que haya mentido, sino que contó otra parte de la historia, porque sí, claramente Sará era parte de la familia, era de alguna forma hermana, como él mismo lo dijo, pero como técnicamente no era la hermana, sino que era una parienta, la tomó por mujer. Usted lea el desarrollo completo de este capítulo y lo va a entender a más cabalidad. Pero lo importante está que ya en esta época, a eso es lo que quiero llegar, ya en esta época, por una conciencia de los mandamientos y de toda la enseñanza que Noé, que fue el primer justo sobre el segundo planeta, no sé, el segundo mundo, que empezó a estar siendo él como la corte de justicia, por decirlo de una forma, de la época, ministró la enseñanza y la Torá que el Padre le entregó a él para todas las naciones, que esto, amado, rige hasta hoy. Esto lo hemos repetido muchas veces. Que ustedes me digan, pero aquí nadie respeta estos mandamientos. Bueno, ¿cómo quiere que se lo explique? Difícil cosa le toca a las naciones por no sujetarse solamente a 7 preceptos que ellos tienen. No distinto a nosotros, que nosotros tenemos una constitución, lo cual implica 613 mandamientos, que es otra cosa. Ahora, el punto es lo siguiente: porque el Padre también a nosotros nos entregó estos niveles de excelencia en cuanto a justicia, porque usted bien sabe que el día de mañana el Padre tiene puestos los ojos sobre nosotros para gobernar todas las naciones del planeta. Claramente esto no es mañana, esto es posterior claramente al rapto, a lo que se conoce como el tiempo del milenio, que vamos a cogobernar conjuntamente con Mashiach. La pregunta: ¿con qué vamos a gobernar? Con Torah. Entonces, por lo tanto, usted podrá entender que sí, a nosotros se nos fue entregada una responsabilidad. El Padre escogió, nos formó justamente para ser su pueblo, para el día de mañana cogobernar con Mashiach a todas las naciones. ¿Con qué? Con Torah. Y es por eso que nosotros primeramente tenemos que vivirla, conocerla y llevarla por obra. Avanzo, Éxodo, estamos al principio de la escritura, vimos Génesis, ahora vamos a Éxodo capítulo 1. Y vamos a ver aquí qué es lo que pasó con Faraón y con las parteras, porque recordemos que Israel, ya estando en la tierra de Gosén, ¿no es cierto?, cuando había estado José anteriormente administrando, cogobernando juntamente con Faraón, él entrega justamente un sector de Egipto al nororiente de Egipto, ¿no es cierto?, hacia el norte, limitando claramente con el mar Mediterráneo. Le entrega un territorio conocido como Gosén, ¿no es cierto? Y ahí es que justamente empiezan a reproducirse el pueblo de Israel o la descendencia de Jacob. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Éxodo capítulo 1, vamos al verso 15. Y vamos a ver aquí qué es lo que le pasa al rey con lo que estaba pasando. Y habló el rey de Egipto, entre comillas Faraón, ¿no es cierto?, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Y les dijo: cuando estén a las hebreas, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño o hijo, mátenlo. Y si es niña, hija, entonces que viva. Pero las parteras, atención, temieron a Elohim. Las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de todos los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué han hecho esto, que han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Claramente es muy probable que así haya sido, y también era una forma de poder guardar la vida de los niños. Y aquí dice en el verso 20: y Elohim hizo bien a las parteras,
porque indistintamente que nosotros podemos estar viendo acá, pero están mintiendo, lo más probable es que estén mintiendo, el padre claramente vio que el corazón de esas mujeres le estaban temiendo a él antes que al faraón. Entonces, por lo tanto, el padre lo vio bien. Y vuelvo a repetir, y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. ¿Se da cuenta? Aquí hay cosas que nosotros decimos, pero ellas mintieron igual. Sí, correcto, pero fue por otra causa. Lo mismo que lo habíamos visto anteriormente, lo que había pasado con Abraham, que Abraham de alguna forma también mintió, diciendo que no era su esposa, que era su hermana, etc. Pero hay ciertas cosas que hay que entenderlas con la mirada celestial. Si nosotros nos ponemos en esta circunstancia donde claramente la sabiduría del momento dio justamente para responder de esta forma o actuar de esta manera, obviamente no somos nosotros, amados, quienes tenemos que juzgar esto, puesto que si el Creador dio la venia, que estaba correcto, usted va a ir a darles lecciones de justicia al Padre. Yo creo que no, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Seguimos en Éxodo, vamos al capítulo 20, disculpe, verso 20. Éxodo 20, 20. Éxodo 20, 20. Estamos hablando que pasaron ya algunos años, Israel ya sale de Egipto y entramos justamente al capítulo donde están los 10 mandamientos. Terminando de ver los 10 mandamientos, un poco más abajo en el verso 20, usted va a leer acá y dice: Moshe respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Elohim y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. ¿Se da cuenta lo que le conversaba al principio? El temor del Padre es para no pecar, para caminar justamente en sus caminos de justicia. Cuando hay algo que veo que no, aquí no, esto no corresponde, es porque está operando en nosotros el temor del Padre, porque yo sé que no corresponde, porque el Padre ya me dijo, ejemplo, no mentirás. Estoy tocando un ejemplo. Entonces, usted iba a resolver muy sabiamente la situación mintiendo, y se da cuenta que realmente no es la manera de hacerlo. Entonces, ahí es cuando usted le pide al Ruach HaKodesh cómo resolver la situación. Y Él le va a dar palabra de sabiduría y claramente exponiendo la verdad de manera sabia para que justamente la otra persona no se moleste, por decirlo de alguna forma, pensando que usted no quería que la otra persona se hiriera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí vemos que el Padre manifiesta justamente su Torá, hablándole al pueblo de Israel de una manera extraordinaria, tanto así que temblaba el monte Sinaí, salía humo de él, etcétera, 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 y claramente el pueblo entero entró en pánico, por decirlo de alguna forma. Entonces le dijeron: por favor, habla tú con nosotros, que no hable el Creador, porque no sea cosa que muramos cuando Él hable, porque era algo impresionante lo que estaba ocurriendo en ese instante. Entonces, aquí está la respuesta de lo que Moisés les dice. Él dice: no teman, porque para probarlos vino Elohim y para que su temor, ¿no es cierto?, esté delante de ustedes para que ustedes no pequen. En el fondo, lo que estaba ocurriendo era favorable absolutamente para toda la nación, porque de esa manera ellos iban a preservar justamente el linaje y claramente iban a ser añadidas bendiciones y fructificación y etcétera, etcétera, etcétera. Porque usted bien sabe lo que Mashiach dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, si no me equivoco, que hay que buscar primeramente el Malhut de Yahweh, el reino de los cielos o el reino del Padre, justamente ¿para qué? Para que nos vaya bien y para que vayamos creciendo. Entonces, las bendiciones son por añadidura en la medida que yo camino en la voluntad del Padre. Levítico capítulo 25, verso 35. Avanzamos de Éxodo, ¿no es cierto? Seguimos adelante, nos vamos a Levítico, después vienen Números, después Deuteronomio, ahora estamos en Levítico, en el libro central de la Torá. En el capítulo 25, en el verso 35, dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti,
tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. Es decir, es un acto de caridad lo que va a hacer esta persona. Y cuando tu hermano empobreciere, estando aún todavía contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Amados, yo lo que quiero que ustedes puedan entender que estamos hablando de mandamientos y de legislaciones que están estipuladas de hace 3.500 años atrás en circunstancias en las cuales hoy día claramente no se viven. Por lo tanto, hace un tiempo atrás también se los comenté, hay mandamientos que hoy día ya no están vigentes a causa del cambio de sociedad y a raíz del cambio de la cultura. Hoy día no tenemos esclavos, no hay un nivel de pobreza a tal para que una persona se venda a uno. Entonces usted puede darse cuenta que estos mandamientos particulares que están registrados claramente y sí fueron operativos en su época por muchos años, obviamente hoy, después de 3.500 años, claramente ya prescribieron, claramente no existe tal nivel de situación. Pero aquí estamos hablando de lo que ocurrió en su momento. Aquí el Padre dice, no tomarás, verso 36, no tomarás de él usura ni ganancia, es decir, no vas a abusar de una persona que está en una situación difícil y que claramente tú puedes ampararlo, pero no vas a abusar de él. Ten cuidado con tomar de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. Y sigue avanzando. Ahora al verso 39, estábamos en el 36, dijimos 35, 36, bajamos al 39 y aquí sigue ministrando el Padre. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, aún todavía, o sea, la situación sigue de mal en peor, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Es decir, aquí hay una condición distinta. Hay un esclavo y otras condiciones son diferentes, que son distintas, son más altas. Y observe lo siguiente, verso 40. Como criado, como extranjero, estará contigo. Es decir, es otro nivel de relación. No es el nivel de esclavo, que es el más bajo, sino que como criado o como un extranjero que va a trabajar con uno, así será, hasta el año del jubileo te servirá. Es decir, usted bien sabe que hay un periodo en el cual, que son 50 años, cuando se cumpla eso, la persona va hasta ahí solamente ser vendido. Sigo, 41. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres será restituida. Hay que entender, si esa persona, ese hermano en esa época, había sido vendido, se había vendido a uno mismo, uno le había pagado por él, había claramente un valor estipulado en la Torá, etcétera, etcétera, eso se manejaba en esa época, y resulta que al final, después de eso, a años 50, años justamente de jubileo, como dice acá, él volvía legalmente a su herencia, algo que técnicamente había perdido, por algo estaba con uno, por eso uno lo había recibido y había trabajado con él, etcétera, y todo lo que hice acá. Entonces, él vuelve legalmente a tomar posesión de su herencia, aquí lo dice claramente. Verso 40, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. 41, entonces saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres será restituida. O sea, vuelve a su herencia. Verso 42, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Misraín o de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, cuidado, sino que tendrás temor de tu Elohim. Es decir, vas a tratarlo de una forma totalmente distinta. Si el hermano tiene alguna situación contigo, tratarás de conversarlo con él y de llevar la situación sabiamente. Pero ten mucho cuidado con este hermano que está en una situación distinta y complicada, que tú vayas a tener dureza con él. Fíjense en los detalles, amados. Se puede dar cuenta cómo no va a ser perfecta la Torá. El Padre está regulando el temperamento de esta persona, de este hermano que está recibiendo a esta persona en un estado de crisis. Bueno, vemos el tema del temor. El Padre lo habla, él lo habla, lo habla y lo habla. Seguimos avanzando. Pasamos de Levítico a Deuteronomio. Avanzamos. Salimos de Levítico 25 y avanzamos hasta el 25 también de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25.
Deuteronomio capítulo 25, verso 17. Dice el Padre: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Mitzraim, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Es decir, no salió a recibirlo de buena manera, se puede dar cuenta. Le está haciendo que recuerde. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 estoy leyendo. Y avanzo en el 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Se lo está dejando en claro. Recuerda, él no tuvo ningún temor mío, así que, por tanto, cuando Yahweh, verso 19, por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Yahweh, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. El Padre le da esta recomendación a Moshe y Moshe la entrega al pueblo. Amalek me lo borran del mapa, porque ellos no tuvieron temor de mí y los afligieron a ustedes cuando justamente venían camino a la tierra prometida. Leí Deuteronomio 25 del 17 al 19. Seguimos avanzando ahora a Primera de Samuel capítulo 11. Y aquí vamos a leer al principio de este capítulo. Primera de Samuel, capítulo 11. Vemos que claramente y recordamos que el primer rey oficial de Israel fue Saúl. Y un poco de esto es lo que vamos a justamente a revisar. Mientras tanto, voy a leer los primeros versos para poder introducirlos un poco en la situación. Dice, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Ruach de Elohim vino sobre él con poder. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los hombres de Jabes recibieron la amenaza de otra tribu, de otra nación, por decirlo de una forma, y ellos realmente estaban, por decirlo de una forma, entre la espada y la pared. Y fueron a contar lo que había ocurrido. Y eso claramente no estaba en justicia, y es por eso que aquí vemos que Saúl venía del campo, ¿no es cierto?, tras los bueyes, una circunstancia que él estaba viviendo en lo personal, y algo estaba ocurriendo en la circunstancia, en el momento que él llega a los animales, y dice, ¿qué tiene el pueblo que llora? Claro, porque estaban en aflicción por la amenaza que estaban recibiendo. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Jabes llegaron, oye, ¿sabes que nos está pasando esto? Y aquí estamos sumamente complicados, necesitamos ayuda. Y ahí claramente, como se sintieron que estaban de alguna forma, entre comillas, desprotegidos, estaban llorando. Entonces, lo oyó Saúl, como le estoy explicando, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Ruach de Elohim vino sobre él con poder. Aquí estamos dándonos cuenta que esta manifestación es como un celo, de alguna forma por parte del Padre para proteger a su pueblo. Y él se encendió en ira en gran manera, Saúl, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl, que venga a ayudarme, que venga en pos mío, que venga a saber lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como nación. Si aquí incorpora también al profeta, a Samuel. Entonces, claramente, cuando la noticia, viendo los pedazos de los animales, que claramente es una, entre comillas, advertencia, ¿no es cierto?, obviamente, y dijeron, Saúl, y también está Samuel, algo está pasando, vamos. Y vino, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, temor de Yahweh sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Bueno, usted sigue leyendo, se da cuenta que se resolvió la situación y realmente los hombres de Jabes pudieron respirar frente a esa opresión que estaban teniendo extranjera. Seguimos ahora avanzando a Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas, no se me vaya a confundir con Segunda de Corintios, nada que ver. Segunda de Crónicas en el capítulo 19. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 19, también al principio del capítulo, en el verso 4. Segunda de Crónicas 19, verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beersheba hasta el monte de Efraín y los conducía a Yahweh, el Elohim de sus padres. O sea, Josafat estaba haciendo lo correcto. Fíjese, vuelvo a repetir, Josafat habitó en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beersheba hasta el monte de Efraín y los conducía a Yahweh, el Elohim de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: miren lo que hacen, porque no juzgan en el lugar del hombre. Miren cómo los llevó a entrar en un nivel de conciencia y de espiritualidad no menor. Miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Yahweh. O sea, ustedes van a juzgar, pero van a juzgar como si Dios estuviera acá abajo en la tierra. Así que tengan mucho cuidado con no hacer lo que ya conocemos en la Torá. Entonces, acá vuelvo a repetir. Miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Yahweh, el cual está con ustedes cuando juzgan. Les dejo sumamente claro, quien está en medio de ustedes cuando ustedes están emitiendo juicio, que debe estar conforme a la Torá, es el mismo Creador que está mirando lo que ustedes están haciendo. Fíjense el nivel de conciencia que tenía este rey. Ahora, sea pues con ustedes el temor de Yahweh. Miren lo que hacen, porque con Yahweh, nuestro Elohim, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Se da cuenta? O sea, este hombre los elevó a tal nivel de justicia que era claramente muy difícil que ellos llegaran a emitir un juicio equívoco en su momento. Verso 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y Coanim y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Yahweh y para las causas. O sea, él llevó a toda la nación a un nivel muy, muy especial para la época, entendiendo todas las cosas que habían ocurrido anteriormente. Y les mandó diciendo: procedan asimismo con temor de Yahweh. Leí el verso 9. Con verdad y con corazón íntegro. Miren las exigencias que le está demandando. En cualquier causa que viniere a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestarán que no pequen contra Yahweh, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos, haciendo así no pecarán. Se puede dar cuenta cuando una persona, en este caso una cabeza, un rey, ordena todas las cosas en justicia, ¿cabrá la posibilidad que haya corrupción en medio del ámbito de los jueces? Se puede dar cuenta en las exigencias, corazón íntegro. Y aquí puso levitas, puso coanim, puso a los padres de familias de Israel, es decir, principales. No puso cualquiera, claramente. Él sabía a quién estaba llamando. Para el juicio de Yahweh y por las causas, y para las causas. Y volviendo a Jerusalén, les mandó diciendo: procedan a sí mismos con temor de Yahweh, con verdad y con corazón íntegro. Eso es para subrayarlo, porque eso es lo que justamente el Padre busca de nosotros, un corazón íntegro, ¿no es cierto? Un corazón que esté firme en Él. En cualquier causa que viniera a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestarán que no pequen contra Yahweh, para que no venga la ira sobre ustedes y sobre sus hermanos, haciendo así no pecarán. Entonces aquí vemos que el temor del Padre es aquí declarado justamente para quienes van a estar dentro de las cortes de justicia en su momento, algo que usted bien sabe que lamentablemente no opera hoy
técnicamente en las naciones. Seguimos avanzando, Salmo 111. Tehilim, alabanzas, recordemos que la palabra salmos es técnicamente alabanzas. Avanzamos adelante, Salmos 111, en el verso 5. Y aquí hay algo bastante importante. Recordemos nuevamente las palabras de Mashiach que dijo: busque primeramente el Malhut de Yahweh, el reino del Padre, ¿no es cierto? El reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y aquí vemos en el Salmo 111, verso 5, dice así: ha dado alimento a los que le temen. El Padre está aquí mostrando algo, y aquí el salmista está declarando esto: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El principio aquí en el verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Como dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, sus mitzvot. Su loor, alabanza, permanece para siempre. Leímos Salmo 111, verso 5 y el 10. El 5 decía: ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Es decir, amado, de alguna forma, si usted camina en Torah, camina en la voluntad del Padre, nunca le va a faltar el alimento. ¿Por qué? Porque si está su temor en Él, Él se encargará justamente de ordenar todas las cosas para que usted nunca le falte el pan en la mesa. Seguimos. Proverbios. Saltamos de Salmo, David, y nos vamos a Salomón. Proverbios, capítulo 1, verso 7. El hijo de David, en este caso Salomón, Shlomo, también nos habla algo claramente similar o parecido. Dice así, Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, tenemos clarísimo que justamente para yo caminar en la voluntad del Padre, si hay temor de mí, eso me hace sabio de partida, automáticamente. Es decir, la sabiduría que viene siendo el principio de la sabiduría, el temor del Padre, cuando yo tengo temor al Padre, ya estoy calificado como un hombre sabio. ¿Se puede entender? Porque claramente la sabiduría de parte del reino implica no pecar. Una persona necia claramente va a pecar, y es por eso que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, si yo sé, no se preocupe, no, sí lo sé. Pero es que, no, tranquilo, ahí nomás. Entonces al final la pregunta, ¿no quiere corrección? Claramente, porque claramente muchas veces hay personas que sienten vergüenza cuando los corrigen. Ahora, el punto es lo siguiente: si sienten vergüenza, ¿será que lo están haciendo bien? Está más que claro que no. Entonces, por lo tanto, recordemos que el pecado avergüenza. Entonces, hay personas que la dureza de su corazón, en su arrogancia, en su altivez, etcétera, claramente entran a tener este tipo de conductas. Y aquí vemos, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Padre. Jeremías, salimos de los proverbios y nos vamos a Jeremías, a ver al profeta Jeremías en el capítulo 32. Bastante adelante, seguimos avanzando, después de proverbios y varios libros, ¿no es cierto? Entramos al ámbito de los profetas. Profeta Jeremías, capítulo 32. El Padre hablando acá. Verso 37, dijimos Jeremías 32, 37, dice así: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Usted podrá hacer conciencia un poco que es justamente lo que el Padre está haciendo con Mashiach en estos tiempos. Está trayendo de vuelta, hay un viento de retorno, aliyah se dice en hebreo, ¿no es cierto? Hacer aliyah, volver a Israel, subir a Israel, elevarse de alguna forma, eso vendría siendo, elevarse. Entonces, ya algo está ocurriendo, hay unos vientos que están soplando a nivel global,
Pero no todos claramente no son proclamadores de las buenas noticias, no todos son Talmidim de Mashiach, pero algo está pasando a nivel internacional con Israel. Pero aquí Jeremías, en el capítulo 32, verso 37, dice el Padre: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Yahweh. Claramente hay que entender que cuando el Padre está diciendo eso, está hablando a aquellos que hicieron Teshuvá, porque claramente volver a la tierra implica que ya esa persona conoció a Mashiach. Como vuelvo a decir, hay muchos que están volviendo por un tema que han conocido sus raíces hebreas. Amén, ni un problema. El punto es lo siguiente, que para que permanezcan eventualmente en la tierra de Israel, claramente deben haber recibido a Mashiach en el corazón, es decir, haber hecho Teshuvá. Bueno, continuamos. Verso 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. La pregunta, cuando el Padre está diciendo acá que les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, ¿de qué está hablando él? Claramente está hablando de la era mesiánica o de Mashiach. Estamos hablando desde hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque el Padre va a mudar nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Y qué fue lo que dijo Mashiach? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, bien sabemos que ese camino, verdad y vida, viene siendo la Torá, y en este caso particular, la Torá viviente, que viene siendo Yeshua HaMashiach. Entonces, dice claramente acá: y les daré un corazón y un camino. Es decir, voy a transformarlos desde adentro y les voy a entregar el trazado del camino, que viene siendo nuevamente mi Torá, y me temerán perpetuamente. ¿Qué significa eso? Para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, claramente Mashiach, la sangre del nuevo pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Es decir, el Padre lo más que anhela es tener a sus hijos cerca de Él para bendecirlos, para bendecirlos, para bendecirlos. ¿Se puede entender? Es así, lo dice claramente Él. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, ¿hay un retorno a Israel como en algún instante lo hemos comentado? Por supuesto que sí. Hay y debe haber un deseo en el corazón de volver a la tierra de nuestros padres. Porque donde nosotros hoy día que estamos fuera, en la conocida como diáspora, claramente esta tierra le damos la gracia al Padre y bendecimos en este caso a Chile, que nos ha recibido, ¿no es cierto?, y nos ha acogido. Pero hay un momento en que claramente uno tiene que volver a casa, y el Padre dirá en qué instante eso ocurrirá. Pero el punto está que el deseo de volver a casa, y claramente que se cumpla en la Escritura, Él lo pone en el corazón. Y Él hace que justamente uno esté anhelando, oye, aquí, sí, tomando en cuenta nuestra identidad, amado, porque sí, somos israelitas mesiánicos, no pertenecemos a la tribu de Judá, ni somos parte del linaje directo, pertenecemos al linaje indirecto. Sí, ¿cabe la posibilidad que yo pertenezca a la tribu de Judá? Puede ser, no lo sé, pero claramente mis antepasados no practicaron justamente judaísmo, sino que eran cultura bien pagana. Tenían catolicismo, habían virgencitas, habían santitos, había idolatría, habría brujería de alguna forma. De todas esas cosas claramente nosotros nos arrepentimos, pero tenemos que entender que claramente todos nosotros en la diáspora en la cual muchos de nosotros estamos, tuvimos prácticas que no eran las originales, no eran las prácticas correctas. Y es por eso que Mashiach salió a buscarnos, el Padre salió a buscarnos en medio de todas las naciones, y bueno, aquí estamos, ya lo conocimos, estamos caminando en su voluntad, estamos viviendo un día especial para Él, que es el Shabbat, y de ahí en adelante las demás fiestas que vienen por delante
en el próximo año que estamos próximos a entrar de aquí a un mes más. Dicho sea de paso, amados, no sé si usted salió anoche a buscar justamente la luna de Rosh Hodesh, lo más probable es que no la encontró, pero antenoche, pero anoche sí la vio, corrijo, anoche sí estaba la luna de Rosh Hodesh de principio de mes, pero si usted salió el día anterior no la encontró. Y estamos justamente entrando ya a recta final del fin de este ciclo del año. Este es el número 12, es el mes número 12 en la cual entramos justamente, hoy y estamos entrando anoche. Y el próximo mes, que ya no está, hay que hacer la cuenta, ¿no es cierto? Ya estaríamos entrando al primer mes del siguiente año y de ahí tenemos que contar los 15 días para la fiesta de Pesaj. Bueno, dicho eso, avanzamos, estamos terminando, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando en el Brit Hadashah y estamos viendo en el Pacto Renovado en el libro de Hechos de los Apóstoles, que viene después de las 4 cartas evangelísticas o de las 4 Besorá, ¿no es cierto? Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Ahí vamos a aterrizar y aquí vamos a ver qué es lo que estaba pasando en la asamblea de Mashiach en esos tiempos, ¿no es cierto? Y qué está ocurriendo en el entorno, ¿ya? Dice así, Hechos 9, verso 31. Entonces las asambleas tenían shalom por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando, atención, en el temor del Adón, y se acrecentaban fortalecidas por el Ruach HaKodesh. Vuelvo a leer, Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las asambleas tenían shalom en toda Judea, Galilea y Samaria. Cuando estaba hablando de Judea, está hablando de la casa del sur, ¿no es cierto? Y Galilea, que era la región donde justamente Mashiach estuvo ministrando, y un poquito más arriba, Samaria. Entonces, se puede dar cuenta que viene siendo la casa del norte, la casa del sur. Aquí estamos hablando, dice, por toda Judea, la casa del sur, Galilea y Samaria, la casa del norte, y eran edificadas. ¿En qué serían edificadas? En Torah, claramente, andando en el temor del Adón, y se acrecentaban fortalecidas por el Ruach HaKodesh, es decir, iban creciendo. ¿Por qué? Porque había temor del Padre, había reverencia, no querían pecar, y cualquier circunstancia difícil que ellos consideraran en su momento, claramente oraban al Padre y el Padre los ayudaba a resolver. Vamos cerrando en el último pasaje de este Shabbat, Primera de Pedro, capítulo 1. Avanzamos más casi llegando al final de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Aquí usted se va a dar cuenta que curiosamente, Kefa, Pedro, ¿no es cierto?, hace mención justamente de la Torá, hace mención de lo que está escrito. Primera de Pedro 1:16. Dice así, porque escrito está, ¿ve? Está haciendo referencia a la Torá. Sean kadoshim, porque yo soy kadosh. Usted tiene que tener ahí, sean santos, porque yo soy santo. Por eso él dice, escrito está haciendo referencia a la Torá. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su paso por esta tierra. Peregrinación, puede que aparezca en su escritura, ¿no es cierto? Condúzcanse en temor todo el tiempo de su paso por esta tierra. Verso 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, aquí está mostrando Pedro que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Mashiach, ¿no es cierto? Y fuimos rescatados justamente de la vana manera de vivir que también, usted bien sabe, hemos recibido de nuestros padres. Entonces, lo que aquí está dejando por escrito Pedro, Kefa, es que debemos mantener el temor al Padre de manera constante. Y hace justamente
hace remembranza, hace memoria a lo que está escrito en la Torá. Sean kadoshim, porque yo soy kadosh. Es decir, sean santos como yo soy santo. Y de ahí viene, añade, condúzcanse con temor, caminen con temor. Amados, espero que esto también los vaya dándoles el gran angular de lo que implica el tener, porque para allá vamos, el tener justamente encendidas las 7 velas, los 7 rujot, los 7 espíritus de la menorá, que son los espíritus del Padre, en cada uno de nosotros. Vamos a ir terminando la próxima semana revisando lo que vendría siendo el vástago central que sostiene a los demás rujot, los demás espíritus, que vendría siendo el Ruach HaKodesh. Así que, amados, nos vemos la próxima semana y claramente a lo que más anhelamos, que todo lo que hemos enseñado y todos los ustedes que están aprendiendo lo pongan por obra, y claramente usted tiene hoy día la bendición de poder entrar a nuestra página y seguir viendo, justamente revisando y contemplando lo que el Padre nos ha enseñado durante 2 días. Un abrazo a la distancia desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.